Bienvenidos amigos. El día de hoy vamos a presentar a un gran pensador, como es René Descartes, más conocido como el racionalista de la Edad Moderna. Para ello, pues, para poderlo entender más rápidamente, vamos a tener que tratar los siguientes temas: la vida y antecedentes de él, los fundamentos de la razón, la regla del discurso del método y una conclusión a la que llega René Descartes. Este famoso filósofo nace en La Haye el 31 de marzo de 1596 en Francia. Su padre fue consejero en el Parlamento. Él proviene de una familia noble de alta alcurnia y, por supuesto, por tener esa posibilidad, tiene la facilidad de estudiar en el Colegio de la Flecha. Hombre docto preparado en filosofía, lógica y matemáticas. Cuando él estaba estudiando, él estudió específicamente filosofía. La filosofía que él estudió se estudiaba en 3 años. El primer año se dedicaba al estudio de la lógica de Aristóteles. Se leía y se comentaba la introducción de Porfirio, las categorías del Tratado de la Interpretación, los 5 primeros capítulos de los primeros analíticos, los 8 libros de los tópicos, los últimos analíticos que servían de base a un largo desarrollo de la teoría de la demostración. Y por último, los 10 libros de la moral. En el segundo año se estudiaba la física y las matemáticas. En el tercer año se daba la metafísica de Aristóteles. Esto es muy interesante. Una vez cuando él ya se encontró empapado de todo este conocimiento, quería aplicarlo. Es así que él viajó por muchos países de Europa. Entre ellos tenemos Alemania, Holanda, Países Bajos de Europa, Suecia, Dinamarca. Es aquí cuando él se refiere en el discurso del método como uno de sus viajes que comenzó a comprender los fundamentos del nuevo método del filosofar. Bien, luego tenemos aquí cuáles fueron sus escritos. Entre ellos tenemos que él primero escribió consideraciones acerca de la ciencia, luego las reglas principales del método que el autor buscaba, también escribió sobre la moral, y esto lo sacó del método. Luego tenemos las razones con las que prueba la existencia de Dios y del alma humana. Luego, por último, tenemos los movimientos del corazón, y esto estaba pues adherido a las ciencias naturales. Luego de esto tenemos que Descartes ve con fe ciega en la razón, su razón de ser de las cosas. Obviamente se plasmará en la filosofía moderna. Para él, lo aprendido a través de todos esos años de estudio, para él no valían ahora, porque todo se basaba en la razón, en lo que era encontrar la verdad. Así que para él ya no valían. Todas las filosofías que se venían arrastrando a lo largo de 20 siglos anteriores, ahora no valían la filosofía para él. Para Descartes, por ende, quería construir una nueva filosofía con el objeto de no volverse a equivocar. Él planteó puramente nociológico. En este caso, hablando de nociología, hablamos del conocimiento. Y por eso es que Descartes se va a preguntar: ¿qué existe? ¿Qué capacidad tiene el hombre para conocer? Muy interesante, ¿cierto? Descartes lo que va a intentar es encontrar una única verdad, lo que no pueda ser puesto en duda. Descartes su principal objetivo era encontrar, aunque sea una sola única verdad, que no puede estar expuesta a duda. En este caso, va a utilizar la duda como método, guiándose por el método matemático geométrico con el cual no caben errores.
Él va a utilizar la duda como un método para que esa especie describa. ¿Qué significa criba? Una especie de cernidor para descubrir si esto es verdad o no. Entonces la duda, como vemos, se convierte en método e intenta descubrir si una proposición es verdadera o es falsa. Para Descartes, todo ese conocimiento que había en ese entonces mandó abajo todas esas teorías, siendo así que una de ellas fue la de Aristóteles, donde dijo que Aristóteles concebía el conocimiento como algo mediano, mientras que él decía que el conocimiento debería ser algo inmediato. Y aquí tenemos el concepto de un algo que hace referencia al árbol, que estaba en el mundo exterior, es decir, al árbol que estaba en la realidad. Pero pensaba nuestro amigo Descartes que podría dar lugar al error, ya que el sujeto y la cosa, es decir, entre el hombre y el árbol, estaba el concepto de árbol y siempre podíamos discutir la verdad de este. No sabíamos si este concepto se refería realmente a lo que se estaba en el exterior, pero viendo esto supuesto, Descartes no le quedaba más que decepciones. O sea, que no estaba conforme. Él también manifestaba que no se interponga nada, o sea, ¿qué quería decir? Que no se interponga nada entre mí y la cosa, al conocimiento que se está refiriendo o a un conocimiento inmediato. Y pensemos, ¿qué es lo que puede existir entre yo y la cosa exterior? O sea, que no se interponga nada, en pocas palabras. La duda entonces puede instalarse entonces en el problema de mi pensamiento, es lo que decía Descartes. Es decir, yo conozco la cosa, ya que entre en ella y yo, el concepto, en este caso, el concepto me indica que eso es. Por ejemplo, un árbol, pero para Descartes había la duda. Descartes también decía que el único conocimiento válido es el conocimiento inmediato. Ya lo habíamos manifestado. Este será el único conocimiento que yo puedo dudar. Pero los pensamientos no son otra cosa que yo pensar. Y llegar a la conclusión que es, yo soy una cosa que piensa. Pero Descartes se queda encerrado en su propio yo, en su propio pensamiento. Y lo único que da es la certeza y lo único que no puedo poner en duda, o sea, mi propio pensamiento. En la realidad existen dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. En el mundo de nuestro propio yo, que es el mundo interior, nuestro yo que piensa. Y el mundo exterior son las cosas oscuras y confusas. Someter este método para ver si son verdad claras y distintas y si son verdaderas. Cosas de las cuales yo tengo una certeza, es lo que decía Descartes. Pero a la vez él decía que había un genio maligno, una especie de monstruo, alguien que me quiere engañar, cosas que yo creo claras y distintas sobre estas cosas, ¿no? Lo que Descartes no quiere explicar, lo que Descartes nos quiere explicar es que el pensamiento no contiene nunca dentro de su estructura ninguna garantía de que el objeto que pensamos corresponda a una realidad fuera del pensamiento mismo. Surge otro problema, porque la filosofía de Descartes no puede salir del mismo. Se habría entonces atrapado en un solicismo, es decir, queda atrapado en su propio yo
en su propio pensamiento. Por eso existo yo y mis pensamientos. ¿Y qué problema? El mundo exterior, ¿dónde están las cosas oscuras y confusas? Por eso, en todo caso, en el mundo exterior es que Descartes va a desarrollar una de sus obras, pruebas de las existencias de Dios. Esto, mediante una serie de pruebas, él va a tratar de probar la existencia de Dios. Un pensamiento el que no resiste ninguna duda. Es el pensamiento de Dios. Existe no solo en mis pensamientos, también fuera de mí. Entonces, el hombre, los animales, Descartes sustentaba que son mecanismos. Los sentimientos, las pasiones, las emociones, los pensamientos oscuros que debemos someternos mediante el método, debe de dudarse de ello y tratar de descubrirse si son reales o no. La única prueba que tiene clara y distinta de Dios existe en mis pensamientos y fuera de mí. Básicamente, la filosofía es importante para la historia de otros pensadores como Malebranche, Leibniz, Spinoza y otros filósofos que van a seguir el pensamiento a desarrollar sobre el racionalismo. Luego tenemos que el método, que dentro de las reglas del discurso del método de René Descartes tenemos cuatro reglas: la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. Y por último, podemos llegar a la conclusión que René Descartes dice, y esto se ha seguido manteniendo en el tiempo: el descubrimiento es la subjetividad moderna que confía en sus solas fuerzas, porque ellas son la fuerza de la razón. Descartes contribuía al avance de la ciencia, logrando un cambio en la sociedad hasta nuestros días. Significó que Descartes ubicó el mundo en el hombre, o sea, que es a través de su raciocinio, de su pensamiento humano, el que va a ser el aporte a la ciencia. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este video y no se vayan a olvidar de poder contestar la pregunta que se le hizo a intermedio de este video. Por favor, contéstela y espero que les guste. Si les gustó el video, por favor, decirlo. Gracias. Hijo, no me molestes. Ay.